Central de Trabajadores de Cuba la jornada de trabajo por los aniversarios 171 del natalicio de José Martí y 85 de la CTC. Los esfuerzos de los movilizados se dirigieron hacia los municipios al apoyo a los programas agroalimentarios, a la siembra de la caña de azúcar y a los otros cultivos agrícolas, así como a la limpieza de centros laborales. Las actividades de cierre de la jornada dominical de trabajo voluntario fueron los escenarios idóneos para la lectura de la convocatoria del 22º Congreso de la CTC. De esa forma inició en el país el programa del proceso orgánico previo a la magna reunión de los trabajadores cubanos, programada para el próximo año. Reportó Yusneydys, Radio Reloj, 5-7 minutos. Senador mexicano entregó obras de arte al Centro Fidel Castro. El senador mexicano Higinio Martínez entregó este domingo al Centro Fidel Castro Rus 5 obras de arte que reflejan al líder histórico y hechos de la Revolución Cubana. La muestra está compuesta por 3 pinturas y 2 esculturas de los artistas Oscar Ramírez Margós y David Ávila González, precisó la institución en su sitio web. Durante el acto de entrega, el legislador mexicano resaltó que las obras son de todo aquel que quiere que perdure el legado de alguien demasiado importante para el mundo en el siglo pasado, como es Fidel Castro. Por su parte, el director del Centro Fidel Castro Rus, René González, señaló que el donativo es muestra fehaciente de la hermandad entre Cuba y México y reconoció al senador por su acto de solidaridad con la isla, así como por honrar al héroe nacional José Martí y a sus ideas independentistas. Radio Reloj, 5-8 minutos. Buenos días, permiso. Soy el nuevo profesor. Pase, siéntese. Pablo Martínez Hernández. Pero aquí su expediente menciona retirado del Ministerio del Interior. Cumplí mi tiempo de servicio ahí. Ahora prefiero el aula. ¿Y por qué un ex oficial del MININ quiere ser profesor? Por vocación. Vocación. Sí, Martínez, es muy importante tener vocación. Pero también lo es cumplir con el plan de estudio. Mire, reglamento interno. Léalo. Aquí no se viene a improvisar, Martínez. Aquí cada tema, cada palabra en clase, debe estar aprobado por el Ministerio de Educación. Trabajando hasta tarde, te vas a quedar ciego antes de los 40.
Ay, tengo un ángel. Pero soy sincero, ni he comido, ni tenía ganas de prepararme nada. ¿Y cómo te fue hoy? ¿Te comieron vivo esos muchachos? Es complicado. La directora, nada más el primer día, me mira como si fuera un desertor. La mayoría de los pizarrones se están cayendo. A ver, los alumnos son buenos muchachos, pero hay que trabajar bastante. Pero te gustó, ¿eh? Come, el dulce cura el cansancio del alma. Eres única, mi amor. A modo de conclusión, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clase. Antes de finalizar, ¿quién me puede decir cuál es la obra literaria más leída en toda la historia? ¿En serio? Muchachos, ustedes saben la suerte que tienen de estudiar y que otros allá afuera jamás van a tener. Mañana, escúchenme antes que se vaya, de la página 335 a la 336. Acuérdense que pasado mañana hay pregunta escrita, estudiense lo del manifiesto comunista. Bueno, el tema de conversación, ¿verdad? Hay tiempo de sobra aquí para conversar, para jugar. ¿Qué pasa que no están trabajando? No me miren, vamos a trabajar. ¿Qué es eso? Dando muela aquí, parece que yo le estoy dando mucho tiempo a ustedes, ¿eh? No les hace falta trabajar. Les sobra el tiempo. Oye, profesor, ¿tan ocupado que ni saludas? Dice,
después me estén digo, con las clases ahora. ¿Sabes? Mira, para que te diviertas. De Gertrudis. Revisión y firma urgente antes de viernes. Vamos a ver. Informe de adecuación conductal, formato 12B, triplicado. Esto es en serio. ¿Será que aquí hasta para respirar hay que rellenar un formulario? Cuidado, que Gertrudis te manda para una evaluación respiratoria. ¿Tú has pasado por esa bloquera que está cerca del parque? Ahí he visto varios muchachos trabajando y algunos tienen que estar aquí. Sí, eran estudiantes de aquí, pero decidieron dejar la escuela. Decidieron. A los 15 años no se decide eso, Gisela. Imagínate, Pablo. Con ese trabajo muchos llevan recursos para su familia. Entonces debemos ir con ellos, ¿no? Hablar con su familia, no sé, buscar alguna alternativa. Pablo, tú eres nuevo aquí. Te digo yo que eso es solo una esquina del problema. Y oye, ten cuidado con Gertrudis. A ella no le gustan los celos. Si me dan un minutico, quería hacerles una pregunta. Aero. ¿En qué le puedo ayudar? Quería saber, o sea, me preguntaba por qué ustedes no están en la escuela. Eso no es su problema. A ver, muchachos, no lo tomes a mal, por favor, si yo solo quiero ayudar. Si tiene alguna casa que limpiar o pintar, eso sí nos podría ayudar. Miren, mi nombre es Pablo. Yo soy profesor de la escuela que está aquí mismo. Bueno, profe, ¿qué quiere? Quería saber si quieren que yo les dé clase. ¿Clases? ¿Para qué clases? Lo que necesitamos es trabajar. Dinero, profe. La vida está dura. ¿Estás rezando un Padre Nuestro en ese rincón? Directora, se ve tan juvenil hoy. Pablo, ¿usted no tendría que estar dando clases ahora? Los muchachos están en el laboratorio de informática. Los martes los tienen doble turno. Ahora que la veo, hay algo que necesito hablar con usted. Pues mire, hábleme rápido porque estoy contra el reloj. El problema es que conocí unos muchachos que están trabajando en una bloquera que está aquí Ni te cerca. tomes el trabajo. Porque ya ese asunto lo hemos hablado aquí varias veces. ¿Listo para salir? Entonces aquí, ¿cuándo entraste? Ahora mismo.
¿Y esa cara? ¿Te pasó con la clase? Hablé hace poco con Gertrudis sobre los muchachos de la bloquera. Ay, Pablo, mira que te lo dije, que eso iba a ser un problema. Lo único que ibas a conseguir es que Gertrudis te pusiera el dedo. Pero es que yo no sé cuál es el problema en todo esto. ¿Tú sabes algo? No. Cuando llegué aquí, todos o algunos de ellos, no sé, eran alumnos de él. ¿De Gertrudis? Ah. Ahora comprendo tanta hostilidad de ella con el tema. El café cura el alma amargada. No sé qué hacer, Mima. Yo les ofrezco libros, pero ellos me enseñan callos en las manos. ¿Cómo se compite con el hambre? Dios no pone sueños en el corazón para que se pudran, Pablo. Él te eligió para esto, pero no para que lo cargues solo. Es que tengo miedo. Tengo miedo de fallar. De no ser el profesor que dije que iba a ser. La respuesta no está en tus planes, sino aquí, donde Él te habla en silencio. No sé. Necesito enseñarle a esos muchachos que el conocimiento es como... ¿Cómo decirlo? El único ladrillo que nadie les puede arrebatar. Mañana lleva azúcar. Los sueños también se siembran con dulzura. Llevar el aula a la construcción. Clases en la bloquera. Buenos días, Pablo. ¿Cómo se siente hoy? Lo veo muy elegante. ¿Son sus alumnos? Los que quedaron, los que volvieron. Ella venía los jueves. Él ya no puede. No se desanime. Todavía es temprano. Si van a venir a visitarlo, ya van a estar al llegar. ¿Quieres salir un ratico al portal? ¿Seguro? Jenny, mi amor, yo creo que esto no va a funcionar. Ya la verdad, mírame, no sé ni cómo vestirme. Mi amor, eso era una visita, no es una inspección de aviones. No sé. A ver, esto no te pega. Es que hace un año que no lo vemos, Jenny. Y si no se acuerda de nosotros. Escúchame, Lili.
Si no se acuerda de nosotros, nosotros sí de él. Eso es lo que importa. ¿Y qué vamos a hacer? Tranquilo, todo va a salir bien. Ya al fin estoy listo, mi amor. Y sabes, me preocupa una cosa, que el tiempo se ha puesto malo y Tony y Marta no han llegado. Tómate el café y relájate. Es que hace tiempo no veo a Tony. Yo también extraño a Marta. Si no hubiera sido por el profe, por ellos, por ti. Pero no te pongas así, mi vida, no. Míranos, tú y yo hemos hecho una vida, una relación muy linda. ¿Qué más queremos? Tienes razón. Vamos, abuelito, que el tiempo pasa y no perdona. Ya, mi hermano. Jenny te tiene lo más lindo. Jenny, te ves hermosa. Esa es mi chica. Y tú tan elegante como en la escuela. Dime, Tony, hermano, ¿y tú crees que esto va a llegar? Esto es más joven que todas tus ideas conservadoras, ingeniero. Esto es un carro. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? No se me queden mirando. Vamos, vuelvan al trabajo. Parece que tienen mucho tiempo para estar jugando y eso, ¿eh? Jenny, ven conmigo. Me dijeron que eres buena en matemáticas. Sí, pero esto es muy complejo para mí. Sencillo. Esas son las cuentas de la bloquera. Lo único que necesito es que te encargues de ver que estén bien, las revises y así sales del trabajo duro del sol, que yo sé que es difícil. Mira, sencillo. Solo necesito que sumes las columnas con las filas y el resultado me lo pones en cada casilla. Es que es muy complejo. Mejor me voy, allí trabajo mejor. Jenny, te necesitas fuera. Tenemos mucho trabajo que hacer. Sí, Jenny. Ve a trabajar afuera. Yo me encargo de las cuentas.
No me ha gustado nada. Ya lo sabes, lo del capataz. No quiero que estés sola con él nunca, ¿me viste? ¿Qué? ¿Hizo algo? No, no. ¿Tiene que volar? ¿Habla claro? Yo lo veo en un pase raro. ¿Y qué esperamos para romperle la cabeza? No, que no pasó nada, caballero. Por si acaso, no quiero que estés sola con ese tipo. Mire, por ahí viene el profesor raro. Buenas tardes. ¿Cómo va el trabajo? No, bro, aquí es un descanso. ¿Qué hace usted por aquí, profe? ¿Acaso no tiene alumnos en su escuela? Mire, muchacho, yo sé que la mayoría de ustedes tienen problemas económicos y que tienen que trabajar para mantener a su familia, pero yo pienso que también deberían pensar un poco en su futuro, ¿no? ¿Sí? Con el impresionante futuro que nos espera en nuestra vida de graduado. Bro, ya hay ingenieros vendiendo pizza. Sí, es verdad que hay obreros o ingenieros en otras profesiones vendiendo pizza, como tú dices. Pero eso no significa que ustedes no lo intenten, ¿no? En nuestra vida, todos sabemos que acabaremos mal. No, tú quieres acabar mal, pero no puedes arrastrar a tus compañeros a eso. Ustedes pueden estudiar, muchachos. Todavía tienen una oportunidad. Nuestra oportunidad es agarrar flores todos los días por 100 pesos. Eso puede cambiar. Mi oferta sigue en pie. La solución de todo está aquí. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Y por qué no? No sé si saben, pero ya yo tengo alumnos que no me hacen caso. Y quiero tener alumnos que me hagan caso. Pero más que eso, que estén interesados de verdad en su futuro. Me interesa. Yo quiero estudiar. Para estudiar tenemos que dejar de trabajar. Vamos a estudiar en sus ratos libres después de trabajar. Ustedes me tienen que decir. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Las clases serán aquí. A la escuela no iremos. Muy perfecto. Empezamos mañana. Profe, nosotros no tenemos libretas ni nada. No se preocupen por eso. Yo me voy a encargar de conseguirle todo lo que les haga falta para estudiar. También me gusta que me estén regalando cosas. Yo no pienso regalarles nada. Todo esto va a depender de su esfuerzo. Si usted lo dice así, parece fácil. Diego, no será fácil, pero con mi ayuda y la ayuda de Dios, todo es posible. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el libro más leído de la historia? Esto es inadmisible, Martínez. Clases para los muchachos de la bloquera con materiales de esta institución. Directora, solo son muchachos jóvenes que tienen derecho a estudiar. Yo les recuerdo que la Constitución dice claramente que... No me hable de leyes, que esos no son alumnos de esta institución. Pero en su momento lo fueron. Y bajo su responsabilidad dejaron de serlo. Mire, Gertrudis, usted ha educado 3 generaciones. ¿Qué va a decir su expediente cuando pregunte a cuántos dejó atrás? Los recursos se quedan aquí, pero el almacén tiene excedentes. No se preocupe por eso. Profesor, le hago responsable de lo que suceda con sus alumnos.
al primer error, lo mando de cabeza para la comisión disciplinaria. No esperaba menos. ¡Muchacho! ¡Venga! ¿Comiste algo? No estoy haciendo tarea. Ahora yo te traigo algo. ¿Te lo vas a comer? Sí, ya comí el trabajo. Voy a comer tranquilo. Oye. Oye. ¿Ya te pagaron? Me pagan los viernes, mamá. No es más. Y chico. ¿Y a mí qué me importa? Busca. Busca, que ahí tiene que haber algo. No, a mí no me engaña. Busca, que necesito dinero. Busca. ¡Estás loca! Cada vez peor. Yo te doy el dinero todos los días para que compres comida y no hay nada en esta casa. Nada. No hay nada. ¿Qué tú miras? Diego. No le voy a pedir dinero. Ah, te lo ofrecí. ¿No vas a preguntarme por qué estás allá afuera? Cuando tú quieras contármelo, lo sabré. Veo que trajiste el libro de matemáticas. El ejercicio 7 es el más complicado. Mañana te lo explico. Toma el café. Está caliente, como te gusta. Gracias, mamá. Yo no sé cómo siempre adivina. No es adivinar, es saber escuchar. Ese niño, Diego, no llegó a tu vida por casualidad.
Solo es un muchacho que le hace falta un techo. Dios escribe derecho con líneas torcidas. Tú dejaste el uniforme, pero Él te puso otro, el de maestro. Pero... ¿y si no estoy listo? Mira el café. Solo es agua amarga hasta que alguien lo prepara con propósito. Tú eres el agua caliente. Ese niño y los otros son los granos. Juntos harán algo que endulce esta amargura. Anoche mi mamá me pidió dinero otra vez para ron. No es tu trabajo cuidarla, Diego. Aún eres un niño. Pero si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Mi hermanita está sola con ella en la casa. Y algo se nos ocurrirá. Pero lo principal ahora es saber que tu mamá tiene un problema. ¿Problema? Si se va todos los días a beber con sus amigos y nos deja solos. Tú no estás solo. Diego, mírame. Tú nunca más vas a estar solo. Nunca. Mira a tus amigos. ¿Tú sabes por qué ellos te siguen? Porque soy el más grande. O porque no tienen más nada que hacer. No. Ellos te siguen porque confían en ti. ¿Qué importa eso, profe? Al final todos vamos a terminar en lo mismo. En la calle, picando piedra o vendiendo dulces. Diego, escúchame bien. Las crisis no son para siempre. Pero lo que tú aprendas hoy, nadie te lo va a quitar. ¿Y si no es suficiente? Mira, Jenny. ¿Tú sabías que quieres ser doctora? ¿Y tú? ¿Tú crees que no me he fijado que te pasas el tiempo ahí en las clases dibujando avioncitos? Al final este país los necesita a ustedes, Diego. A todos ustedes. Pero primero tienen que creérselo. Si yo estudio, ellos también lo harán. Mírame, tú eres un líder. Pero los líderes no solo muestran el camino, lo iluminan. No, profe. Opa. Si tenemos que X representa la cantidad de sacos y además conocemos el total, entonces tenemos... Jenny, dale, vino pues. Perdón, ya estamos terminando, ¿qué desea? ¿Y usted quién es? Yo soy Pablo, profesor. ¿Y usted quién es? ¿Esto es una escuela? A ver, el problema es que estamos haciendo una especie de clases voluntarias que están fuera del horario laboral. Mire, profesor, yo soy su padre. Y si quisiera que estudie, hubiera dejado en la escuela, ¿no? ¿No crees? Su hija es muy buena alumna. Sí, pero eso no le va a ganar el estómago. ¿No crees? Vamos, Jenny, Río. Jenny, nos vemos mañana, estudia. Profesor, ese no es su padre. Ese es su padrastro. Y no es una buena persona. ¿Y si no hemos sido todo lo que él esperaba? Yo solo enseñé a sumar y a restar. Nada grandioso. Salvé vidas, pero perdí otras. Él no nos enseñó a ser perfectos, sino a intentarlo.
Profesora Gisela. Justo la persona que estaba buscando. ¿Algún problema con mis clases de literatura, profesor? Para nada. Necesito tu ayuda en la bloquera. A ver, el tema es el siguiente. Yo les estoy dando más o menos matemática, pero no les quiero dar cultura política. Y entonces necesito variar. Que den literatura y algo de historia. Y quería saber si me puedes ayudar en eso. Claro que sí. ¿Cómo no? Podríamos enseñarles sobre literatura, García Márquez, Mario Benedetti o... Perfecto. Mira, llamada de Gertrudis. ¿Cuento contigo? Sí, nos vemos después en la biblioteca. Está bien. Gracias. Sí. ¿Otra vez con eso? Eso no te va a dar de comer. Más que estos bloques. Aquí está mi salida. Aquí tienes trabajo seguro. Al menos no te engañes con sueños. A veces solo queda eso, sueños. Espero que ese profesor no los esté embullando por gusto. Al menos nos ofrece algo mejor que cargar bloques. Está bien. Estudia. Pero si fallas, seguiremos aquí cargando materiales, ¿ok? Oye, a ti también te debemos una. Tú nos diste un salve cuando estábamos en la calle. Págame con un título. ¡Pablo, espera! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pasó algo en la escuela con Gertrudis o algo? Al contrario, Gertrudis acabó de aprobar las clases de literatura para los estudiantes de la bloquera. Incluso dio materiales. ¿En serio? ¿Estás hablando de la misma Gertrudis que ayer quería llevarme a la horca con un comité disciplinario? Sí, pero escucha. Ella dijo que la educación no tenía fronteras. Es que aquí hay algo que no cuadra, mija. Pablo, ¿qué importa? Lo que importa es que los estudiantes tienen sus clases. Bueno, tienes razón, pero igual hay que andar ojo con lo que hace Gertrudis, que tú sabes que con ella nunca se sabe. Vamos a ver. Entonces, ¿empezamos mañana? ¿Y si empezamos hoy mismo? Genial. Tengo que buscar unos cuantos libros en el almacén, pero todo está listo. No hay problema. Vamos. ¡Profe! ¿Se puede saber a que usted viene todas las tardes? Esto no es una escuelita. ¿Usted por casualidad sabía que la contratación de menores es ilegal? Prohibido por ¿Usted ley, cree ¿no? que todo eso yo no lo sé? Esos chamacos están aquí porque me lo pidieron ellos. Esto es una forma de ayudar a su familia. Javi, el más chiquito de ellos, tiene a su madre enferma. Yo conozco las necesidades de todos. Entiendo. Pero el futuro de ellos no está entre bloques y cemento. ¿Sabe qué? De niño hubiese querido tener un profesor como usted. A pesar de todo, yo trato de que el trabajo aquí sea lo más suave para ellos. Comprendo que son jóvenes que quieren un futuro. Mire, el único objetivo de nosotros es que puedan combinar el estudio con el trabajo. El estudio con el trabajo. ¿Y usted cree que eso sea posible? Si no se intenta, no hay manera de que se sepa. Ok. Yo le voy a dar mi autorización. Pero siempre recuerde que a la jornada en la bloquera no me puede faltar ninguno, ¿ok? Tiene mi palabra. Flaco, de hoy en adelante 2 horas menos de trabajo. Pero me traen buenas notas.
aquí en estas libretas ustedes van a redactar una composición donde van a usar palabras que los definan. ¿Entienden? La idea es, pero un momentito, la idea es que cada uno en una composición se defina a uno mismo como persona, hacia dónde va, qué quiere. Para eso, venga por acá. Les presento a la profesora Gisela. Ella se va a encargar de corregir la ortografía a cada uno de ustedes. ¿Entienden? Y a través de esa composición nosotros vamos a ver el esfuerzo de cada uno y el estímulo que tienen por superarse. Para eso, estaremos con todos ustedes juntos en este apasionante viaje que es aprender y crecer. Comiencen cuando quieran. Estoy impresionada con el deseo de aprender que tienen estos muchachos. Yo te lo digo. Tienen esa, ¿cómo diría yo? Chispa. Estoy contento. Ahí bien. Ven acá, chica. Estas son horas de llegar a la casa. Véate una ducha, anda. A ver si al menos logras parecer una señorita. No me estás dando órdenes, que tú no eres mi papá. Mi mamá ya llegó. No, es que no, chica. Dale, anda. Báñate y prepara algo de comer, que tengo tremenda hambre. Ven acá, chica. En esta casa no se come hoy. Don Pablo, un poquito de café. Coma algo. Don Pablo, me encantaría escuchar tu historia. ¿Cuándo me la va a contar? Voy a contarte mi historia. Acomódense. Dale, que después vas tú para que no te pongas celosa. Aquí está una imagen para la historia. A ver esto. Evidencia gráfica para Gertrudis. No, pero en serio, chica. ¿Te defiendes fotógrafo? Yo diría que hasta puedes montar tu propio estudio. Hay muchas cosas que no conoces todavía de mí. Esto, diríamos, es como una ilusión. Digamos que los mayores sueños de la historia comienzan con una ilusión. Esto entonces no forma parte del plan de estudio. Bueno, si apruebas las pruebas. Y yo necesito la prueba. Es recompensa. Para aquellos estudiantes que se atreven a ir más allá del pizarrón. Profe, venga con nosotros. Vamos, que la vamos a peinar. El deber llama.
Profesor. Buenas tardes. Vine a advertirle que a Jenny no le hace falta ninguna escuelita. Ella necesita obedecer. ¿Tú me entiendes? A ver, usted me disculpa, pero ella es una alumna con muy buen potencial. La verdad sería un error que se desperdiciara. ¿Y quién te dio permiso a ti para decir lo que es un error o no en mi casa? Yo simplemente soy profesor. Ella viene aquí porque quiere aprender. Y si sigue viniendo, la próxima vez no vengo a hablar. ¿Quedamos claros? Profesor. El agua que corre no limpia el pasado, pero puede regar el futuro. ¿Cómo perdonarse? Dios no te pide que olvides, sino que uses ese dolor para salvar a otros. ¿Qué te pasa? ¿Qué tú piensas? ¿Ah? Siento que es la primera vez que alguien se ocupa así de nosotros. No entiendo nada. Bueno, mijo, quizás no haya que entender nada. Solo haya que aprovechar la oportunidad. Y yo quiero aprovecharla. Y a mí también me conviene. Estudiar no es malo. A ver si por fin podemos graduarnos. Comunica que cambia a la directora de la escuela. Yo creo en Pablo y sus intenciones. Bueno, no, caballero. A estudiar. ¿No hay de otro? A estudiar. Bueno, bien, y dale, te acompaño a tu casa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Jenny. Arriba, dale para la casa. ¿Y tú cómo vas? Estoy mirando. Tengo entre ceja y ceja. Es la última vez que me gritas delante de mis amigos. Mientras vivas en mi casa, harás lo que yo diga y como yo diga. No, eso se acabó. Yo no soy tu hija para que estés abusando de mí. Si mi mamá es sumisa contigo, yo no lo voy a hacer. Tu mamá tiene que hacer lo que yo diga. ¿Está bien? Pero yo no. Y cuando entro al baño ni se te ocurre espiarme, que sé que lo haces. Esta es mi casa. Y miraré lo que yo quiera. Y cogeré lo que yo quiera. Se lo voy a decir a mi mamá. Se lo contaré a todo el mundo.
Profe, no sabía dónde más ir. Jenny, ¿quién te hizo esto? Fue su maldito padrastro. ¿Y tu mamá dónde está? Mamá en el hospital. Él dice que es mi culpa, que soy una cara. Ven acá. ¿Y tú quién eres? El profesor de Jenny. Ya que viniste, habla en unas clasecitas. ¿No es que a ti también te gustan las niñas? Solo vine a decirte dos cosas. Una, si vuelves a tocar a Jenny, no va a haber cárcel que te libre de mí. ¿Me estás amenazando, imbécil? Y la segunda, ya la mamá de Jenny está enterada de todo lo que tú haces cuando ella no está. Y además hay testigos. Esa niña miente. Y la mamá también es tremendo tronco mentirosa. Ella simplemente es una mujer que trabaja día y noche para mantener esta casa, algo que evidentemente usted no va a hacer. Mire, Esteban, a Jenny la vas a dejar en paz, tranquilita. Y así nadie se va a tener que enterar del dinero que tú te robas a diario en la cafetería. Yo no. Eso es mentira. Jenny va a pasarse unos días en casa de su abuela, para que reflexiones tranquilito. Eso no se queda así, hacer. Oh, el próximo no va a ser de advertencia. Escúchame bien lo que te voy a decir, Esteban. Si te vuelves a acercar a Jenny o a su mamá, la próxima bala va a ir directico a tu frente. Tranquilo, tranquilo. Yo me voy. No me vas a dejar más nunca. No me arrepiento de haberle dado clase en aquella construcción y de haberme interpuesto entre ellos y el mundo. Usted no solo les salvó la vida, usted les dio un futuro. Piensa en ello. Pero pienso que podía haber hecho más por ellos. Entonces, profesor, es más que suficiente. ¿No le parece? ¿Y qué pasó por fin, profe? Jenny, no te preocupes. Él no te va a tocar más. Tu padrastro se fue de La Habana. Mamá. Mami. ¿Qué fue lo que hizo? A veces los monstruos solo necesitan verse en su propio reflejo. ¿Otra vez? ¿Dónde coño tú estás? ¿Estudiando? ¿O prefieres que me ponga a robar? Los hombres de verdad trabajan. No andan perdiendo el tiempo con esas mierdas de librito, carajo eso. ¿Sabes tú de hombre de verdad? Si todos los que traías a la casa me pegaban o me ignoraban. Profe Pablo me dijo algo. Estudiaba o terminaba como tú, amargada, borracha y sola. Tienes razón. No me copies. No seas como yo. No dejes que se te pudre el alma con... Mañana tengo un examen. Si apruebo, voy a la universidad.
pasar entonces? Le voy a decir limpio esta bocina. Debo de reconocer que las notas tienen un alto nivel. Pero sabes que esto no tiene validez oficial. Ellos completaron el programa Gertrudis y más allá de lo esperado. El reglamento está claro, Martínez. Sin matrícula regular no hay examen. Sin examen no hay futuro. Bueno, a ver, está bien. No lo pongan en los exámenes regulares. Llévelo directo a los exámenes extraordinarios. Usted tiene ese poder. ¿Y qué le digo a los padres de los alumnos que sí cumplieron? Que las reglas fueran cambiadas para unos pandilleros. Esos pandilleros, como usted los llama, saben más de matemática y historia que cualquiera de sus alumnos de honor. Ahí puede ver las notas y yo respondo por cada uno de ellos. No es legal, Martínez. Y fin de la discusión. Hay que mantener el orden. El día que el orden mata a la justicia, ojalá alguien también le niegue una oportunidad. Pablo, espera. ¿Qué pasó? Gisela, ahora, mira, de verdad, ahora no estoy de humor, por favor. No, pero algo pasó. Gertrudis, no aprobó el examen para los muchachos. No sabía nada, ¿cuánto lo siento? ¿Qué tú vas a saber, Gisela? Si a él le encanta tomar decisiones escondidas de todo el mundo. A ver, pero podemos buscar una solución. No se puede quedar así. Algo tenemos que hacer. Gisela entiende que esto no solo se trata de un examen. Es el futuro de esos muchachos. Y ella lo está pisoteando como si no importara nada. A ver, pero mira, déjame ayudarte. Ya ayudaste bastante. Gracias. Esa no es la solución. Dios no pone cruces que no se puedan cargar. Hablemos de Dios hoy mismo. Dios no pide permiso para llegar. Es igual que la lluvia. Si Él existiera, no dejaría que el mundo se perdiera tanto. ¿Y tú? ¿Dejarás que esos niños se pierdan? Dios no es malo. Él es el silencio que te empujó a enseñar. Te puso en el camino de esos niños. Esa es tu misión. Estoy cansado, Mima. Siempre sale el sol. Pero primero hay que aguantar la noche. ¿Qué hace usted aquí? No vine a juzgarlo, profesor. Vine a pedirle que no abandone a los muchachos. ¿Y según usted qué debo hacer? Yo contrato menores. Eso es un delito. Pero usted le dio algo que yo nunca pude. Algo más importante que el dinero. Le dio fe, profe. Le dio fe. Esperanza. Le pido que no los abandone ahora.
Nos necesitan, ahora más que nunca. Mi nombre es Basilio. No habíamos tenido la oportunidad de conocernos correctamente. Tienes razón. Mi nombre es Pablo. En parte, ambos somos responsables por esos muchachos, ¿no? Esto no es momento de dejarlo solo. Mucho menos con la vida que están llevando esos muchachos. Basilio, ¿por qué fue que vino? Y dígame la verdad. Porque yo no tuve esa oportunidad. ¿Sabes? No deje que les pase lo mismo. ¿Ves? Te dije que el sistema no cambia. Pablo lo intentó. ¿Y qué? Nos utilizó para sentirse menos culpables. Ahora su conciencia está limpia. Y nosotros seguimos siendo basura. Ay, caballero, yo no creo que sea tan así. Aquí o allá, al final los que pierden siempre son los mismos. A veces la única salida es irse del país. Mi prima se fue. Ahora vive bien en México. Pero él no vive ahí. Él nos enseñó que no. ¿Qué? Que las ecuaciones nos van a salvar. Solo sobreviven los más cabrones. El profe nos dijo una vez que cuando no hayan puertas, usemos la ventana. Sabiendo. El almacén de la escuela. Ahí guardan las copias de los exámenes. Yo sé cómo entrar de noche. Llevo todo el día buscándote. Cálmate, respira hondo, que estás muy agitada. ¿Qué pasó? Lo conseguimos. ¿Qué conseguimos? Inma, la metodóloga principal. Hablé con ella. Está de acuerdo en realizar los exámenes extraordinarios. ¿Cómo? Sí, Gertrudis no podrá negarse. Inma firmó la autorización para los exámenes extraordinarios. Sí. Gertrudis hizo una denuncia contra ti en el consejo escolar. Olvídate de eso. Lo importante es que los muchachos puedan hacer el examen. Vamos para allá. Diego, Jenny, Javi, ¿pero dónde están? Tranquilo, Pablo, se habrán cogido el día libre. ¿Qué día libre? ¿Se fueron? ¿Se fueron todos? Son tus estudiantes, confía en ellos. Gisela, ellos confiaron en mí. ¿Y qué hice yo? ¿Yo les fallé? Caballero, yo creo que viene alguien por ahí. No, ¿qué va? Yo lo voy a dejar ustedes solos. Yo no estoy para esta candela. Yo me voy. ¿En serio? No nos quedaba de otra, profe. No teníamos más oportunidad. Yo sí les di una oportunidad. A todos. Yo les prometí luchar por ustedes y eso hice. Muchachos, ustedes no necesitan robar ningún examen. Miren. La metodóloga provincial aprobó su examen extraordinario.
Es real. Real. Si otra persona los hubiera agarrado en esta historia, hubiera sido el fin. Todo lo que hicimos, todo lo que avanzamos, se hubiera ido por la borda. Mírame, no me ven. Yo nunca voy a dejar que ustedes caigan. Yo nunca los voy a dejar solos. Gertrudes lo impide de nuevo. Si Gertrudes lo impide, vamos a luchar todos juntos. Pero esta vez tiene que ser con las reglas a nuestro favor. Muchachos, siempre recuerden una cosa. Las mejores batallas no son las que se ganan derribando puertas, sino abriendo caminos. Aquí claramente hay violación del protocolo. Usted no tiene derecho a validar estos exámenes. Son alumnos, Gertrudis, y de esta misma institución. El reglamento claramente autoriza realizar exámenes excepcionales en condiciones especiales. Esto es legal. ¿Y qué me dice de Pablo? Dando clases en lugares no autorizados. Es cierto, sabemos que el compañero Pablo, sin autorización y por su cuenta, dio clases en lugares no autorizados y tendrá una sanción administrativa por eso, ante el Consejo de Dirección. Sin embargo, eso no quita que contribuyó a reincorporar a la sociedad a jóvenes que considerábamos perdidos. Está bien. No quería hacer esto, pero no me dejan otra opción. ¿Les contaste que también arrestaste estudiantes, profesor? No. Pero tampoco lo niego. Yo solo estaba cumpliendo con mi deber. Pues precisamente por cumplir con tu deber, mi hijo Ismael cumplió 5 años de prisión. Y él también era estudiante. Está bien. Harán el examen, pero con una condición. Te irás inmediatamente del centro. Acepto. No, tiene que haber otra solución. Si mi salida les da una oportunidad, es un precio justo. Tienen una semana para hacer el examen. Y tú, un día para que recojas tus cosas. Este es su examen final extraordinario. De aquí depende que vayan a la universidad. Porque no puede ser así. No es justo. La vida muchas veces no es justa, Jenny. Al menos ahora ustedes saben cómo cambiarlo. Pero vamos a hablar con el ministerio, con alguien. No sé. Usted no se puede ir así. Ahora su próxima batalla es aquí. Esto que tengo aquí en la mano va a ser su única arma a partir de ahora. Libros, no piedras.
nunca lo veo hoy. ¿A qué se debe? Lo estoy. Creo que me queda poco tiempo de vida. He estado repasando y pienso que no he sido un mal hombre. He cometido mis errores, pero creo que mis aciertos han sido mayores. A propósito, ¿sabes cuál es el libro más leído de la historia? La Biblia, propio. Es el libro más leído de la historia. Yo lo único que quiero que ustedes me prometan es que todos ustedes van a ser mejores personas. Y que van a hacer un mundo mejor. Es lo único que yo quiero. Usted nos enseñó que un hombre de verdad cumple con sus promesas. Le prometo que no lo vamos a frotar. ¿Qué pasa, Tony? Yo no puedo ver a profe así más. ¿Cómo que no, hermano? ¿Cómo que no? Mira, gracias a ese hombre, tú te hiciste abogado. Yo ingeniero en la aeronáutica. Yo sé que hoy todo lo que somos, todos, es gracias a él. Pero no puedo verlo, es algo que está aquí adentro. Fuerza, hermano, fuerza. Te espero adentro, ¿eh? No me falles. Bueno, llegó el Tony.